Buen día, soy Alejandro, soy doctor en filosofía, estamos filosofando y en esta serie de videos vamos a explorar la historia de la filosofía. Esta serie está diseñada para quien desea aprender filosofía de manera autodidacta, ya sea que no tengas ninguna experiencia con la filosofía o simplemente si te interesa estudiar filosofía por tu cuenta, esta serie es para ti. La filosofía es una disciplina apasionante y enriquecedora, dedicada a preguntarse sobre el porqué de todas las cosas. Su etimología, filos, amor, y sofía, sabiduría o conocimiento, más que una definición, es una invitación. Pero, ¿a qué se dedica la filosofía? Existen muchas explicaciones y ni siquiera los propios filósofos se han puesto de acuerdo en una sola definición. La filosofía estudia aquello que permanece durante todo el tiempo. La filosofía se hace preguntas como: ¿se necesita de algo realmente necesario para que exista el universo? ¿Existe un Dios? ¿Qué necesitan los seres humanos para estar satisfechos con su propia vida? ¿Existe o es posible alcanzar la felicidad? ¿Tiene algún propósito el universo? La religión y la ciencia también buscan responder a estas preguntas. Sin embargo, lo que hace especial a la filosofía es que se vale de una manera propia de pensar, ya que tiene su propio método, la libre especulación de las ideas, valiéndose de las leyes de la lógica. El célebre filósofo británico Bertrand Russell nos amplía al respecto en su obra Historia de la Filosofía. La filosofía es algo que se encuentra entre la religión y la ciencia. Como la religión, consiste en especulaciones sobre temas a los que los conocimientos exactos no han podido llegar. Como la ciencia, apela más a la razón humana que a una autoridad, sea esta de tradición o de revelación. Todo conocimiento definido pertenece a la ciencia, y todo dogma, en cuanto sobrepasa el conocimiento determinado, pertenece a la religión. Pero entre la religión y la ciencia hay una tierra de nadie, expuesta a los ataques de ambas partes. Esa tierra de nadie es la filosofía. Muchos problemas que tienen interés para la vida de los seres humanos no pueden ser resueltos por la ciencia. Y las certeras réplicas de los teólogos ya no nos parecen tan convenientes como en los siglos pasados. Esta serie es una invitación para adentrarse en este apasionante universo. La filosofía no pretende hacernos el trabajo fácil respondiendo a todas nuestras preguntas. Existen ya muchas ideologías políticas, sociales, religiosas y científicas que nos ofrecen respuestas, pero la filosofía se distingue de todas ellas al brindarnos más bien preguntas. Lo que la filosofía nos ofrece es una disciplina para enseñarnos a pensar, de tal modo que cada uno de nosotros encuentre por sí mismo su propio camino. Sin embargo, para aprender a preguntar adecuadamente, hace falta conocer lo que los grandes filósofos ya han pensado. A lo largo de esta serie, conoceremos la historia de la filosofía en sus 4 periodos: antiguo, medieval, moderno y contemporáneo. Uno de los más grandes filósofos fue el pensador alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Este filósofo del siglo XIX es reconocido por ser uno de los más distinguidos de toda la historia. Hegel observó que era crucial para la filosofía observar su propia evolución y que una de las mejores formas para aprender filosofía era comenzar por el principio y seguir la historia de las doctrinas en un orden cronológico. En esta serie vamos a apoyarnos en sus lecciones sobre historia de la filosofía, que no solo presentan la filosofía de manera cronológica y ordenada, como lo haría una enciclopedia, sino que además muestra la relación entre los distintos pensadores y corrientes, presentando toda la historia de la filosofía con una sola narración. Acompáñenme a atravesar este camino cada semana, donde descubriremos un nuevo momento de la filosofía. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Si tienes preguntas, escríbela en los comentarios e intentaré responderlas. Nos vemos la próxima semana con la pregunta: ¿por qué la filosofía comienza en Grecia? Hasta pronto.